Entonces, chicos, con farmacocinética. Me presento de nuevo, si es que no estuvieron al inicio. Mi nombre es Daniel Torres Ingol, actual ayudante de farmacología y estudiante de sexto año de medicina. Comenzamos. Primero, conceptos importantes. Unas generalidades, ¿no? Diferencia entre los términos farmacocinética y farmacodinamia. Farmacocinética, ¿qué es? Es el qué hace el cuerpo con el medicamento. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos una pastilla, cualquier medicamento, ¿no? Este no se acumula, salvo toxicidades, ¿no? Pero no se debería acumular. Debería lo que entra, sale. Pero lo que entra no es igual a lo que sale, ¿no? Hay procesos, cambios en el medicamento, ¿no? Todo eso que hace el organismo con el fármaco se le llama farmacocinética. ¿Y farmacodinamia? Todo lo contrario. Uy, alguien está rascando en el Zoom. Cuidado, chicos, cuidado. Creo que por acá se puede borrar. Yo sé que es borra todo. Ya está. No, yo sé que es sin querer queriendo, no se preocupe. Farmacodinamia, ¿qué es? Es lo contrario, es al revés. Lo que hace el fármaco con él sobre el organismo. La clase de farmacodinamia la van a tener el miércoles con mi compañera Gaby. Centrémonos entonces en farmacocinética. Entonces, primero vamos a clasificar la naturaleza de los fármacos. ¿Por qué? Porque para ver cómo se comporta, ¿no? O sea, cómo se comporta el fármaco, qué hace el cuerpo con el fármaco, hay que saber cómo se clasifican los fármacos, porque de acuerdo a ello reaccionan. Primero, según su solubilidad. ¿A qué se refiere esto? ¿En qué medios se disuelven? Tenemos aquí un fármaco polar hidrosoluble y un fármaco apolar o liposoluble. Entonces, ¿por qué polar es hidrosoluble? Recordemos que el agua es el disolvente universal y el agua es un medio polar, ¿no? O sea, tiene, digamos, una electronegatividad, tiene una carga debido, bueno, no una carga, una electronegatividad, o sea, los electrones se orientan hacia un espacio. Imaginemos, por ejemplo, sí se me ve, ¿verdad? Sí, sí se me ve. Digamos, ¿no? Acá tengo mis dos brazos. Pero imagínense que yo ando así, yo camino así todo el tiempo, en esta cosa. Pero digamos que el brazo derecho pesa más que el izquierdo. Entonces voy a empezar a andar así chueco, ¿no? Voy a empezar a andar chueco, con una polaridad hacia la derecha. Pero si no tengo carga, si no tengo ningún tipo de electronegatividad hacia ninguna orientación, entonces ando derechito. Me mandó un mensajito, creo. Ya, sí, sí, porque me alejé del micro. Entonces les decía, si yo ando con los brazos extendidos, ¿no? Pero si un brazo pesa más que el otro, me empiezo a inclinar hacia un lado, tengo una polaridad. ¿Se me escucha mejor ahora sí, compañerita? Se me escucha bien, ¿verdad? Excelente, gracias. Pero si yo tengo ambos brazos iguales, sin ningún tipo de orientación hacia ningún lugar, misma electronegatividad, es polar, no tiene ninguna, perdón, apolar, no tiene ningún tipo de orientación. Muy bien. Entonces, sustancias que sí tienen esta orientación, esta polaridad, se disuelven en sustancias polares como el agua, ¿no? Y sustancias que no tienen esta orientación, que son homogéneas en su electronegatividad, se disuelven en sustancias de misma igual forma, apolares, como el benceno, por ejemplo, en lípidos. Tenemos aquí esos compartimientos que vamos a ver en toda la clase. Líquido extracelular, membrana bilipídica, líquido intracelular, ¿no? Entonces, aquí tenemos ambos fármacos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo reaccionan con lo que les mencioné. Este de acá, que es hidrosoluble, ¿atraviesa o no atraviesa el líquido extracelular? Digan ustedes, ¿sí o no? ¿Atraviesa o no atraviesa? ¿Qué opinan? Consideremos que el líquido extracelular es principalmente agua, ¿no? Es agua, es un medio polar. Entonces, ¿este triangulito atraviesa o no atraviesa? Me están escribiendo al interno, ya, me han hecho una respuesta, no, no, ya. Muy bien, chicos, sí atraviesa, ¿pero por qué? Dirán ustedes. Porque el líquido extracelular es principalmente agua. Entonces, una sustancia polar hidrosoluble sí atraviesa sin problemas el líquido extracelular. Y ahora la otra sustancia, el otro fármaco, el liposoluble, que es apolar, ¿no? Que se disuelve en lípidos. ¿Atraviesa o no atraviesa? Acá no atraviesa, ¿no? Acá no atraviesa. Muy bien, muy bien. No atraviesa, perdón. No atraviesa, ¿no? Excelente. Listo, ya estamos en la puerta de la membrana bilipídica. El libro Bordón de Fisiología llama al centro de esta membrana como núcleo de la membrana celular. Y este núcleo es un medio apolar, ¿no? O sea, es lípido, no tiene carga. Entonces, primero, esta sustancia hidrosoluble atravesará la membrana celular. ¿Qué opinan ustedes? Considerando que es un medio apolar, ¿la podrá atravesar? ¿Sí o no?
No, muy bien, excelente. No lo atraviesa, no puede atravesarla. ¿Y la sustancia lipofílica o liposoluble puede atravesar el medio lipídico? ¿Sí o no? Sí, excelente. Muy bien, sí lo atraviesa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es como, por ejemplo, nadar o correr. Estoy haciendo un triatlón, digamos, ¿no? Bueno, nadar o manejar bicicleta. Si yo sé nadar, muy bacán. En la parte de nadar el triatlón me lo paso chévere, me lo paso sin problema alguno. Pero si no sé manejar bicicleta, no voy a poder terminar el triatlón. Igual, si yo sé manejar bicicleta, excelente. Manejo bicicleta bien, pero no voy a poder nadar. Entonces, no hay fármacos 100% hidrosolubles ni 100% liposolubles. Necesitan un poco de ambos, al menos un poco, para poder atravesar. Entonces, veamos. Los fármacos principalmente hidrosolubles, representados por este triangulito, que se disuelven en el agua, tienen una facilidad para atravesar el líquido extracelular, como vemos aquí, pero necesita transportadores o fenestraciones, o sea, espacios, para atravesar células, para atravesar la membrana, porque esto es un medio apolar, lipídico, ¿no? La ventaja es que viaja libre en sangre, porque la sangre es principalmente agua, ¿no? Entonces puede atravesar tranquilamente la sangre. Por otro lado, las sustancias, los fármacos liposolubles o apolares, tienen dificultad para atravesar este espacio, ¿no? No lo atraviesan con tanta facilidad, pero sí pueden atravesar muy fácilmente la membrana bilipídica. Ahora sí, como en sangre, la sangre es principalmente agua, no pueden atravesar tan fácilmente la misma, ¿no? Entonces requieren su vehículo, su taxi, digámosle así. ¿Qué cosa? La albúmina, las proteínas. Entonces, esto para poder viajar en sangre se tiene que unir a proteínas, para poder ir por la panamericana que es la sangre, ¿no? Excelente. Y ver ya a qué tejido llega. Eh, ¿Ambos? A qué te refieres? Ah, no, es una pregunta antigua. Disculpen, no lo leí en el momento. ¿A qué te referías, mi amigo Yair, ¿no? Con ambos. Si puede ser lipofílico o hidrofílico. Ah, no, no, principalmente el liposoluble. Ujú. ¿Por qué? Porque si no se une a la albúmina, no se deposita, no se movería para nada. El hidrosoluble no necesita esa unión a la albúmina, porque sí puede ir libremente en sangre. Muy bien, entonces, esto es importante. Como mencioné, digamos que acá tenemos una recta, ¿no? Una recta, hidrosoluble, liposoluble. Ningún fármaco está en algún extremo, ¿no? Los liposolubles tienen algo de hidrosoluble. ¿Por qué? Porque si no, no pueden atravesar el líquido extracelular, ¿no? Y los hidrosolubles también tienen algo de liposoluble. Pero sí se necesita una alta liposolubilidad para atravesar esto. Digamos que va del 0 al 100, al menos un 7 de liposolubilidad para atravesar la membrana. Entonces, un fármaco liposoluble puede atravesar con dificultad, pero puede atravesar el líquido extrasolular, pero un hidrosoluble no puede atravesar la membrana bilipídica. Entonces, por lo tanto, como ustedes podrán interpretar, los fármacos liposolubles o apolares tienen mayor facilidad para atravesar capas, ¿no? Excelente. Entonces, no hay como tal, es más que nada una preferencia cinética, no es una división exclusiva. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? ¿No? Sigamos entonces. Este concepto puede llegar a ser un poquito complicado, así que quiero que me pongan mucha atención. Los fármacos son o ácidos débiles o bases débiles, y eso determina también con qué facilidad atraviesan membranas. Suponiendo que ambos son liposolubles, ¿ya? Suponiendo que estos medicamentos que vamos a ver son liposolubles, ¿ya? Tenemos aquí los mismos compartimientos y tenemos aquí un medicamento disociado, una sustancia disociada. Como sabemos a ver, no, perdón, esto mejor con el propio PowerPoint. Ya está. Como sabemos en química, una sustancia no se encuentra en el mismo estado siempre, ¿no? Se encuentra a veces o conjugada o disociada. ¿No? Aquí está disociada, por ejemplo. Entonces, aquí vemos que hay una disociación de un protón tiene carga positiva y el medicamento que es un ácido débil con carga negativa. Entonces, si tiene carga, ¿es polar o apolar? ¿Qué opinan ustedes? Tiene carga negativa, pero tiene carga. ¿Polar o apolar? Polar, muy bien. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Atraviesa o no atraviesa la membrana? Si es polar, ¿llega hasta dentro de la célula? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Atraviesa o no atraviesa? Muy bien, no atraviesa. Excelente, no atraviesa. Muy bien, ¿no? Entonces, vemos aquí, bueno, esta X es como esta de acá, ¿no? Que no, básicamente no atraviesa la membrana. Sin embargo, en su forma
asociada, en su forma conjugada, vemos que, ¿qué pasa si sumamos menos 1 con más 1? Cero, carga cero, no tiene carga. Y esto, al no tener carga, es apolar. Y como ustedes saben, esto sí atraviesa, ¿no? Excelente. Este es un ácido débil, ¿no? Aquí está el fármaco ácido débil, su forma disociada, desprotonada, porque este es un protón, recuerden, este es un protón. Aquí tenemos los fármacos que son bases débiles. Aquí el medicamento disociado tiene carga cero. ¿Qué dicen? ¿Atraviesa o no atraviesa? ¿Qué opinan? Sí, sí atraviesa, muy bien, atraviesa. No tiene carga, por lo tanto, atraviesa, excelente. Pero como no se encuentra puramente en esta forma, también se encuentra en su forma conjugada. Tenemos cero más uno, carga uno. Y esto es polar, por lo tanto, tiene carga, no atraviesa. Aquí tenemos un ácido débil y una base débil. ¿Cuál es la aplicación de esto? Permítanme explicarles, por favor, chicos. Digamos que tenemos acá el medio interno, ¿ya? La sangre, por ejemplo, que tiene un pH aproximadamente de 7.3. Recuerden el concepto. Ácido, en un contexto biológico, es aquel que da protones. Si yo soy ácido, es porque yo te estoy dando a ti protones. Y una base es aquella que quita protones. Si yo soy base, es porque te estoy quitando, te estoy raptando protones a ti, ¿no? Recuerden que esto de acá son los protones, ¿no? Muy bien. Creo que no lo puedo borrar. Bueno, en fin, entonces, aquí entra el concepto de pKa. ¿Qué es el pKa? Voy a escribirlo acá. Ya luego voy a borrarlo todo, no se preocupen. pKa. Así que les recomiendo esto sí escribirlo. pKa. pKa es el valor de pH en el que el fármaco se encuentra 50% en ambas formas, ¿no? Digamos el ácido débil que tenemos acá arriba. Su pKa, por ejemplo, digamos que es 3.5. Si el pH del medio es 3.5, el fármaco va a estar en igual cantidad de aquí que acá. 50-50. Pero consideremos que el medio interno de la sangre tiene 7.3. Es mucho más alto, ¿no? Entonces recordemos que aquí está lo que es el pH va del 0 al 14, ¿no? Mientras más arriba va, más básico. Entonces, si yo necesito un pH de 3.5 para que esto esté 50-50, pero tengo acá un pH de 7.3, que es lo común en el cuerpo humano, el medio es una base, ¿verdad? Porque tiene más pH que 3.5. Entonces, como tal, si es que esto es una base, ¿qué es lo que hace? Mejor vamos con otro ejemplo, que es un poquito más sencillo, ¿ya? Digamos con la base débil, que es un poquito más aplicable. Digamos que esta es la lidocaína, ¿ya? Lidocaína. Lidocaína, que es un anestésico local. Cuando tenemos un corte y queremos suturarlo, administramos lidocaína en la zona regional para poder hacer la sutura sin generar dolor. Las lidocaínas son bases débiles, tienen un pKa de 8.5, digamos, 8, digamos 8.5, ¿ya? Entonces, aquí está el B. Listo. Tenemos un pKa de 8.5, pero nuestro medio, ¿qué sucede? Nuestro medio es 7.3, es más ácido, ¿no? Es más ácido, ¿no? Porque es menor. Entonces, si tenemos un medio más ácido porque cede protones. Y si le alimentamos de protones al medicamento, le damos protones, se convierte en su forma protonada. Por lo tanto, no atraviesa. En otras palabras, queremos una aplicación, ¿ya? Queremos suturar a un paciente una herida, pero esta está inflamada. Ajá, exactamente. A veces se suena rápido, no se suena rápido. Queremos suturar a un paciente, pero esta zona está inflamada, ¿no? Y queremos que no sienta dolor rápido. Si la zona está inflamada, el hecho que esté inflamada te suena con una zona agresiva, más ácida, ¿no? Entonces hay un montón de protones volando, un montón de protones, bastante protones, un montón de protones. Si le damos la lidocaína, ¿no? Le damos, se va a unir junto al B, se va a unir con todos los B y se va a formar en su forma con carga y no va a atravesar, no va a tener efecto. ¿Qué es lo que se suele hacer a veces? Se da junto con bicarbonato, porque el bicarbonato secuestra estos protones, los secuestra y deja a la lidocaína sin carga libre para que ingrese, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió este punto, chicos? ¿O no muy claro? Para dar un ejemplo un poquito más cotidiano. Ya no hay ningún problema. Digamos que hay un examen de admisión, ¿ya?
hay examen de admisión y se me pone bicarbonato a sus fármacos. No necesariamente, no necesariamente, depende también, porque a veces puede haber un efecto rebote, ¿no? Pero lo importante es que tienes el concepto, ¿no? Tienes la idea, o sea, tienes el razonamiento, ¿no? Que por qué es importante el bicarbonato a veces, porque un es medio ácido, excesivamente ácido, inhibe la absorción, ¿no? Entonces sí, sí se puede dar bicarbonato en pacientes con una acidemia, por supuesto que sí, pero hay que tener cuidado, o sea, no podemos hacer una asociación tan simple como que, acidemia, bicarbonato. ¿Por qué? Sobre todo de forma sistémica, porque el ejemplo que les doy es local, o sea, es en una región, no va a la sangre. ¿Por qué? Porque puede haber un efecto rebote que es muy peligroso. Vamos con el ejemplo que les estoy dando, ¿ya? Digamos que hay examen de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al curso perdón, a la carrera de obstetricia, ¿no? Como sabemos, por estadística, la gran mayoría de personas que estudian obstetricia son mujeres, ¿no? La gran mayoría son mujeres. Entonces vamos a borrar todo esto. Ah, borrador. No, ¿cómo borro todo? Vamos a borrar todo esto, ¿ya? La gran mayoría de estudiantes de obstetricia son mujeres. Ya. Digámosle que son protones, ¿está bien? La mayoría de estudiantes de obstetricia son mujeres. Entonces, digamos que entra un varón a la carrera de obstetricia. Eh, Durante los 5 años, no es menos probable que esta persona termine soltera. ¿Por qué? Porque, bueno, no necesariamente va a gustarle a todo el mundo, pero al menos a una persona le gustará y a él le gustará a una persona. Entonces habrá un match en algún momento. Entonces, el hecho que tenga un medio con más mujeres hace que, pues, esta persona tenga más probabilidades de tener pareja al final de la carrera, o al menos en algún momento de la carrera, ¿no? Igual es acá. Digamos que solterita, ¿no? Entonces, si viene un estudiante B, voy a apagar mi cámara porque me sale que mi conexión es inestable para que no haya problemas con la cámara, con el audio. Tenemos que el estudiante B es solterito. Y bueno, llega a un medio con no tantas mujeres, como digamos la carrera de medicina, que hay casi igual cantidad de hombres y mujeres. Entonces, algunos varones van a tener pareja, otros no tanto. Pero digamos que llega a la carrera de obstetricia, donde hay un montón de mujeres, ¿no? Un montón de mujeres. ¿Cómo es más probable que quede al final de la carrera? ¿En este estado solterito o en este estado emparejadito? ¿Emparejadito o solterito? Si tenemos un montón de protones libres. Estoy escribiendo. Ahorita respondo esa duda. De repente no se me entendió muy bien, ¿no? Entonces, si tenemos el fármaco aquí, ¿no? El solterito, que desea emparejarse y llega a un medio donde hay un montón de solteritas, es más probable, es mucho más probable que termine estando emparejadito, su forma conjugada, mucho más probable. Entonces, igualito es, si tenemos un medio ácido, ¿no? Que tiene una gran cantidad de protones, una gran cantidad de protones, va a haber con mayor probabilidad de que se dé la forma conjugada. Y esta forma conjugada en la base débil no atraviesa la membrana bilipídica. O sea, en un medio ácido, en un medio inflamado, la absorción del fármaco es menor. Por eso mismo, porque hay menor cantidad de solteritos, ya que los solteritos son los que atraviesan la membrana. Hay mayor cantidad de emparejaditos, porque llegó a un lugar con muchas chicas, digamos, ¿no? Un solterito llegó a un lugar con muchas chicas, entonces poco probable que se quede soltero al final de la carrera. Y por lo tanto no atraviesa la membrana bilipídica. Muy bien, espero que se me haya entendido un poquito mejor. Hay una pregunta, ¿PKA es dependiente del fármaco? Sí, exactamente. El PKA es propio de cada fármaco, ¿no? Un fármaco es como su código genético, es inherente. Un fármaco tiene sí o sí 3.5 o puede tener 8.5, pero cómo se comporta depende del medio. Si tiene 3.5, se comporta, el medio es ácido, más básico, y ahí es que tiene mayor o menor absorción. De repente este tema es un poquito complicado. En la parte de anestésicos locales se puede comprender un poquito mejor porque tiene una utilidad. Pero recuerden, quiero que se lleven nomás que el pKa es el pH en el que el fármaco se encuentra en el 50% de su forma, disociada o conjugada. Entonces, recuerden que el medio interno es 7.3 usualmente. Y de acuerdo a eso se comportan los medicamentos. La mayoría de medicamentos son bases, la mayoría, la gran mayoría. Entonces, esto afecta su absorción, sí, por supuesto, ¿no? Y también la utilidad. Como les mencioné, cómo contrarrestamos este medio
enormemente ácido con bicarbonato. Y esto permite mayor absorción. Otra preguntita de aquí. Medio ácido solo disminuye la cantidad o en su totalidad no atraviesa. Con comportamiento básico en un medio ácido. Claro, ajá, exactamente. Es muy buen razonamiento que tienes. Acá el compañero me pregunta. Entonces, si se añade un fármaco con comportamiento básico en un medio ácido, o sea, digamos, esta es una base, un fármaco con comportamiento básico, ¿no? Aquí está la base, en un medio ácido, como por ejemplo una herida, solo disminuye la cantidad ay, o su totalidad no atraviesa. Ajá, exactamente, ¿no? Disminuye, atraviesa en menor cantidad. ¿Qué tanta cantidad? Bueno, depende del grado de acidez y el grado y también la base débil, el tipo, el pKa también del fármaco, ¿no? Si es un medio muy ácido, pucha, imagínate que hay un fármaco, ¿no? Y hay 100 hidrogeniones libres. Pucha, que la gran mayoría va a ser así, emparejadito, ¿no? De forma conjugada, que tiene carga positiva, y por lo tanto no atraviesa la membrana. Depende de la acidez. ¿Eso respondió a tu duda, amigo, compañero? Con gusto. Muchas gracias a ti por preguntar. Muy bien. Entonces, sigamos. Voy a borrar esto de acá. Ya está. Cuando lleven el tema de anestésico local, se va a acordar de mí. Este concepto va a quedar más claro. Pero bueno, sigamos. Hay otra. La ecuación de se usa en la clínica. Como tal, en la clínica, no. No estás poniéndote a sumar, restar más con los exámenes. Pero lo importante es el concepto, ¿no? Hay muchas cosas que te van a preguntar en los exámenes que no van a tener una utilidad clínica, pero sí sirve para tener un razonamiento más que nada, saber por qué se da y también por qué no darlo, ¿no? No darlo por las puras. No ser un simple robot que, ya, me dijeron que en tal circunstancia se da bicarbonato. ¿Por qué? Porque sí. No sé el motivo, pero porque sí. Así que más que nada para investigación se usaría eso. Para investigación, para el desarrollo de fármacos, ¿no? Ahí sí. Pero en la clínica no es que vas a estar con tu calculadora haciendo todo el tiempo, no te preocupes. Muy bien. Entonces, sigamos. Mecanismo de transporte transmembrana. ¿Cómo se mueven los fármacos? Tenemos la difusión simple, que básicamente por la gradiente, que es como, digamos, la gravedad. ¿No? La gravedad te empuja hacia abajo, los medicamentos se mueven por la gradiente, de más concentración a menor concentración. Por lo tanto, no necesita energía. Si tú te vas a la punta de un monte y te lanzas, vas a llegar al piso sin ningún tipo de gasto de tu energía, solamente pues solito bajas, ¿no? Igualito. Difusión facilitada. Es como subir un tobogán y bajar, ¿no? El tobogán es como una vía que te permite bajar más fácil, pero bajas por propia gravedad, no te empujas, no caminas, no usas nada de tu energía, tú solamente por propia gravedad bajas. Igualito acá, por gradiente, usas un transportador para movilizarte, ¿no? Sin uso de energía, como un tobogán básicamente. Y tenemos el transporte activo. Aquí es como subir una montaña, en otras palabras. ¿Por qué? Porque si usas el energía, ya que vas en contra de la gradiente, vas de menos concentración a más concentración. Lo que la ATP se transforma en ADP porque se usó la energía. Y estos medios sí son saturables, no se olviden, son saturables, ¿no? Estos sí tienen un límite de uso, digamos así. Y para sustancias grandes, moléculas grandes, tenemos la endocitosis, que se forma una vesícula que permite el ingreso de moléculas muy grandes. Excelente. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Ejemplos de qué, amigo? ¿De los medios de transporte? Ah, ya. Sí, bueno, como tal no tiene tanta utilidad clínica eso, pero, por ejemplo, digamos, por difusión simple, eh, vamos a ver más adelante el concepto de la barrera hematoencefálica. Es un espacio que recubre el sistema nervioso central en el que tenemos, por ejemplo, no hay espacios en el que puedan entrar moléculas. Es como una barrera, un aislamiento, digamos, ¿ya? Entonces, ahí solamente atraviesan sustancias, principalmente por difusión simple, ¿no? Porque hay transportadores, sí, hay, pero pocos, ¿no? Pocos. Entonces, por ejemplo, queremos tratar la meningitis, tenemos que usar medicamentos que tengan facilidad en la difusión simple, como los lipofílicos, por ejemplo, ¿no? Porque vas a ver en un momentito, he hecho un esquema de eso, cómo es el endotelio normalmente en los tejidos normales y cómo es el endotelio en la barrera hematoencefálica, que no tiene espacios entre células. Entonces, ahí sirven mucho medicamentos que tengan difusión simple. ¿Por qué? Porque permite con facilidad llegar hasta la meninges. Por ejemplo, tenemos una meningitis, entonces, con medicamentos que pueden atravesar estas capas, podemos llegar a tratar la meningitis, ¿no? Es un ejemplito, por ejemplo, ¿no? Que de repente deja un poco las cosas un poquito más claras. Vamos a verlo más adelante, más ejemplos. Muy bien, continuamos. Vamos a ver la ruta farmacológica.
Básicamente, la farmacocinética hay que verla así. El fármaco entra por un lugar, sale por otro. Y hay una secuencia de eventos de un momento a otro. Primero comenzamos con la vía de administración. Aquí tenemos diferentes compartimientos, ¿no? Aquí tenemos el intersticio, digámoslo así, pero de cómo llega desde la vía hasta la sangre. El líquido extracelular, en la membrana bilipídica y el líquido intracelular. Como tal, la sangre también es extracelular, ¿no? El líquido extracelular compone todo esto. Este es la sangre y este es el intersticio más específicamente. Creo que ya puedo prender mi cámara porque mi internet está mejor. Muy bien. La vía de administración. Tenemos esta forma, la enteral, que es la que todos conocemos, la vía oral, por ejemplo, se subdivide en vía oral, que puede ser administrada por el paciente, pero una consecuencia es que está expuesto al pH gástrico, ¿no? El medicamento va a pasar por el estómago. Entonces, se expone al pH gástrico. Como hemos visto, el pH puede afectar como tal, la composición, ¿no? Y también la absorción del medicamento. Entonces, algo a tener en cuenta. Es una debilidad, digámoslo así, ¿no? Tenemos una forma que es con cubierta entérica, que tiene una cubierta básica que protege el pH gástrico, por lo tanto llega con mayor, más indemne a lo que es el intestino, que es la zona de absorción, y de liberación extendida. ¿Qué es liberación extendida? Básicamente son medicamentos que permiten absorber poco a poco, se absorben poquito a poquito, o sea, no se disuelven rápidamente en el medio de absorción. ¿Por qué sirve esto? Por el concepto de rango terapéutico. Digamos que un rango terapéutico es un rango de concentración del fármaco en sangre en el que un rango por encima del rango mínimo al que te hace efecto, porque muy poco fármaco no te hace efecto, al menos no efecto terapéutico o clínico o notable, y demasiado efecto también te puede hacer daño, ¿no? Es una toxicidad. Entonces hay un rango en el que el fármaco te hace efecto y a la vez no te hace daño, o no tanto daño. Entonces, un fármaco de liberación extendida es un fármaco en el que permanece más tiempo en este rango terapéutico. Por lo tanto, requiere menos cantidad de dosis. Por lo tanto, tiene una mayor adherencia. Adherencia es un concepto muy importante que tengan muy presente, chicos, cuando vayan a recetar, vayan a practicar la medicina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es mucho más sencillo consumir 2 pastillas al día que consumir 5 o 6, ¿no? Es mucho más fácil recordar, mucho más fácil organizarse y el paciente no va a estar saltándose medicamentos. Por esto es importante esta forma de presentación de los fármacos. La vía sublingual es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una absorción más rápida. ¿Por qué dirán ustedes? Básicamente, la vía sublingual es ponemos el fármaco debajo de la lengua y no estragado. Entonces, el fármaco debajo de la lengua atraviesa la mucosa sublingual, llega hasta la vena lingual, llega a la vena yugular interna, llega a la vena brachiocefálica, llega a la vena cava superior y así llega al corazón. Y llega el, a todo el cuerpo, a todos los sistemas, todos los tejidos. ¿Por qué es importante esto? Porque se salta el metabolismo hepático. ¿A qué me refiero con esto? Si consumimos un fármaco por la vía oral, lo tragamos, va para el estómago, el duodeno, llega al intestino delgado, ¿no? Es absorbido por las vellosidades intestinales. ¿Y quién drena las vellosidades intestinales? Las ramas de la vena mesentérica superior, ¿no? Estas llega hasta la vena porta y la vena porta llega hacia el hígado. Y una vez en el hígado es metabolizado y muchas veces, no en todos, pero muchas veces inactivado. Entonces, por la vía oral, no todos los fármacos llegan tal cual. Si tú consumes 100 de fármaco, por ejemplo, puede que llegue 50 o 60 o menos quizás a la sangre. ¿Por qué? Porque el hígado inactiva una parte. En cambio, si tú quieres un efecto más rápido, ¿no? O más potente, digámoslo así, puedes usar la vía sublingual. ¿Por qué? Porque si salta, llega a la vena yugular y con toda la ruta que mencioné, ¿no? Si llega por aquí, llega hasta el corazón, ¿no? Y una vez en el corazón se va a la circulación sistémica y después se va al hígado. ¿Ven? Si se dan cuenta, se saltó el hígado. Esa es una ventaja de esta vía sublingual. Viendo un poquito más de la vía de administración, tenemos la vía parenteral. Aquí tenemos la vía intravenosa, intramuscular y la subcutánea. La intravenosa es básicamente el máximo de biodisponibilidad que podemos tener. ¿Qué es biodisponibilidad? Ahorita lo vamos a ver. Pero es básicamente la cantidad de medicamento que llega a la sangre. Y tenemos un máximo control de dosis, es una ventaja. ¿Por qué? Porque en la vía oral, por ejemplo, podemos tener una estimación entre 50 y 60%, digamos, ¿no? Pero no estás seguro de cuánto llegó a la sangre, cuánto de lo que consumiste realmente llegó a la sangre. En cambio, en la vía intravenosa sí estás seguro porque es la cantidad que tú administraste de medicamento a la sangre. En la vía intramuscular y subcutánea tenemos también es un efecto rápido, ¿no? Es más rápido que el oral sublingual, pero menor que la vía intravenosa. Y también evita el metabolismo de primer paso. ¿Por qué? Porque va directamente hacia el tejido, hacia la circulación sistémica, ¿no? Sin necesidad de pasar, ¿por qué? Por el metabolismo hepático, que sí es parte del oral. Porque el oral pasa, como mencioné, por todo el sistema gastrointestinal. Llega al estómago, luego al intestino, y del intestino inevitablemente es absorbido y se va al hígado, ¿no? Y ahí se metaboliza. En cambio, estos de acá se saltan eso y después se metabolizan en el hígado. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siguiente concepto, la absorción. Esto responde a la pregunta, o responde el concepto, mejor dicho, de
cómo va desde la vía de administración hasta la sangre, ¿no? O sea, una vez ya administramos el medicamento, ya sea por inyección o por como sea, cómo llega a la sangre, que tiene que llegar a su panamericana, porque por la sangre llega a todos los tejidos. Entendamos el concepto de biodisponibilidad. ¿Qué es eso? Responde a la pregunta, ¿cuánto fármaco del que di llegó a la sangre? ¿Cuánto fármaco llega a la sangre? Veamos este cuadrito, este gráfico, que, bueno, es un plano cartesiano con dos curvas, ¿no? La Y es la concentración del fármaco que se encuentra en sangre y la X es el tiempo. La vía intravenosa es, digamos, el que tiene la mayor cantidad de concentración de fármaco en sangre. ¿Por qué? Porque directamente inoculas medicamento a la sangre. Entonces es como el estándar comparativo. Y la vía X es la vía que estamos comparando, digamos la vía oral, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos que medir el área bajo la curva de ambas curvas, ¿no? Como se dan cuenta, esta es la concentración de medicamento en tiempo. Tenemos que sacar el área y dividirlo. El área bajo la curva de X y el área bajo la curva de la vía endovenosa. Y esto va de rango de 0 a 1. Por ejemplo, digamos que yo consumo un medicamento, ¿no? Un medicamento que tiene, que llega, cuya disponibilidad es de, yo consumo 100 miligramos, digamos, ¿ya? Y luego me hacen un examen de sangre y encuentran 60 miligramos. Entonces, ya, 60, pone acá, ¿no? Y si fuese por vía endovenosa, 100, pues ya directamente a 100, es el máximo, 100, directamente a la sangre. Entonces ponen 60 sobre 100, ya, 0,6 o 60%. Eso es la biodisponibilidad. ¿Cuánto del fármaco llega a la sangre mediante esa vía de administración? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, los medicamentos genéricos, no todos son bien controlados aquí en el Perú, no todos. Algunos pues tienen una biodisponibilidad adecuada, otros no tanto. No hay una regulación tan estricta en ese aspecto. Por lo tanto, la biodisponibilidad es un concepto que tienen que ver siempre que traten de recetar un fármaco, ya sea pues en forma genérica o en forma, en presentación comercial, ¿no? Tienen que ver la biodisponibilidad para ver cuánto de este medicamento llega a la sangre. Muy bien, ¿y por qué se encuentra influenciado? Por el metabolismo, el primer paso, ¿no? Si es que se ve notoriamente inactivado por el hígado, va a llegar mucho menos a la sangre, por supuesto. Y la solubilidad, lo que vimos anteriormente, si es hidrofílico o lipofílico, para que eso permite que llegue a los diferentes compartimientos. Muy bien. Y vamos a ver factores que influyen a la absorción. Tenemos aquí la expresión de la glucoproteína P. ¿Qué es la glucoproteína P, chicos? Es una bomba, básicamente, una bomba que hace que retornen los medicamentos. No vemos acá un medicamento que ya está en la sangre y ¡pum! Regresa al tejido. Es, digamos, un método de resistencia, digámoslo así, ¿no? Si tenemos mayor expresión de esta glucoproteína, tenemos menor absorción, porque todo lo que llega a la sangre regresa al tejido. También tenemos otros factores como el flujo de sangre y el área de absorción. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué tan irrigado está el tejido? ¿No? Por ejemplo, es diferente, digamos, el hígado que las articulaciones, ¿no? Mayor cantidad de sangre llega al hígado que las articulaciones sinoviales, que no tienen irrigación. Entonces, obviamente va a haber una mayor absorción en estos órganos con una gran cantidad de flujo, gran cantidad de área de sangre que aquellos que tienen menor irrigación, ¿no? Mientras más flujo, más área de absorción, mayor absorción, obviamente, valga la redundancia. Pongamos como el ejemplo la lidocaína. Digamos que es de la piel, ya lo que estoy señalando ahorita es la piel del paciente. Hacemos un corte acá, un cortecito. Queremos suturar. Entonces, administramos lidocaína local. Es un anestésico local. El efecto es acá. En este caso, en este medicamento, como la lidocaína o los anestésicos locales, no queremos que los medicamentos vayan a la sangre. Buscamos la mínima absorción. ¿Por qué? Porque la absorción es irse por la sangre. ¿Por qué no queremos que vaya a la sangre? Uno, porque estos medicamentos, cuando llegan al sistema, a nivel sistémico, son peligrosos. Y otro, ¿por qué? Porque si se va por acá, no tiene el efecto anestésico que queremos, que es acá. El corte es acá. El corte no involucra acá. Entonces, ¿qué hacemos a veces? Se administra lidocaína junto con epinefrina. ¿Para qué? Porque la epinefrina o adrenalina hace vasoconstricción. Lo que está así, ¿no? El vaso sanguíneo se convierte así. Por lo tanto, tiene menor área de absorción, menor área de irrigación esa zona. Entonces, la lidocaína va a estar acá, va a encontrarse con arterias más chiquitas, por lo tanto, va a quedarse más tiempo de efecto aquí y menos probabilidad de irse por la sangre, ¿no? Entonces, ese es un caso de cómo buscamos que haya menor absorción sanguínea. Pero en otros medicamentos sí buscamos que haya una absorción mayor u óptima, ¿no? Muy bien, hasta aquí. ¿Se entendió todo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo claro? Bien, chicos, asumo que está todo claro. Entonces, sigamos. Ya estamos por terminar. Aquí hay un chatito. Todo bien, perfecto. Gracias, amigo. Sigamos entonces. Ya estamos por terminar.
Ahora voy a mover esto de acá, que no veo. Distribución. ¿Qué es la distribución? La distribución responde al concepto de cómo va de la sangre a los tejidos. Oye, un mensajito, creo. Allá, la asistencia. Yendo a la asistencia, chicos. De la sangre a los tejidos. Tenemos aquí el el mismo gráfico, ¿no? Veamos esto. Esto es muy interesante. Y aquí, esto creo que es la parte más importante del tema, diría yo. Mucha atención aquí. Tenemos aquí el endotelio fenestrado, lo que le mencioné al compañero, ¿no? El endotelio con espacios entre células endoteliales, ¿no? Y tenemos la barrera hematoencefálica, que no goza de estos espacios. Es como un aislamiento, ¿no? Sin fenestraciones. Tenemos un fármaco lipofílico que, como le comenté, recuerdan, no viaja libre en sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es principalmente agua. Viaja en su cochecito, en su taxi, que es la albúmina. Entonces, si va junto a la albúmina, ¿qué sucede? No atraviesan las fenestraciones. ¿Por qué? Porque la albúmina es gigantota, una albuminota. Tiene un elevado peso molecular. No puede atravesar. Ahora tenemos, digamos, un medicamento con elevado peso molecular por sí mismo, sin unión a albúmina, tampoco puede atravesar, porque es muy grande. Entonces, el indotilo fenestrado filtra por tamaño molecular. Sustancias grandes no atraviesan. Y más chiquitas, sean lipofílicas o hidrofílicas, sí pueden atravesar porque tienen un bajo peso molecular, si llegan al siguiente compartimiento. Y aquí entra el concepto de volumen de distribución. ¿Qué es el volumen de distribución? Es el volumen requerido de líquido para contener al fármaco. ¿Cómo es eso, Daniel? Se preguntarán ustedes. ¿A qué te refieres? Digamos que tenemos un balde, ¿ya? Un balde así grandecito lleno de agua. Y en la superficie ponemos tinte, una gotita de tinte. Y vamos a ver cómo, poco a poco, digamos que el balde es translúcido, vemos cómo el tinte va pintando todo, llega hasta el fondo del balde. Pintó todo el agua que hay. Tiene un volumen de distribución máximo. Pero ¿qué sucede si es que el balde lo dividimos en capas? Ponemos una pared, otra pared, que dividen espacios de agua. Si ponemos el tinte arriba, vemos que va a pintar la primera capa, primer compartimiento, y los demás, no. Entonces ahí sería un volumen de distribución bajo. Pero digamos que es un tinte especial que sí atraviesa estas paredes, que son semipermeables, entonces sería un volumen de distribución alto, igualito, igualito, chicos. Otro concepto importante, digamos que tenemos un paciente con hipoalbuminemia. Por X motivos tiene poca albúmina, ya sea por desnutrición, síndrome nefrótico, lo pierden orina, qué sé yo, ¿no? Entonces, los fármacos están en un porcentaje libres y otro porcentaje unidos a albúmina. Si se dan cuenta, la albúmina es como un limitador, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que tenemos aquí 100 fármacos, estos de acá, liposolubles, 100 de acá, ¿no? Si todos pasaran directamente al líquido intracelular, tendríamos efectos adversos, toxicidades, mal, mal, mal. Pero si se encuentra unido un porcentaje de la albúmina, digamos 70%, 90%, lo que está libre es lo que va pasando. Poco a poco se va liberando, va pasando, se libera, va pasando, se libera, va pasando. Entonces, si tenemos un paciente con hipoalbuminemia, o sea, antes del 70% que estaba unido a proteínas, ahora está solamente el 20%, tenemos el resto de 80% de medicamento que está libre y por lo tanto llega hasta los tejidos y produce toxicidad. Por eso recuerden, la albúmina es importante tanto para el transporte como para reserva, digámoslo así. Si tenemos poca albúmina, el medicamento va a estar en su fracción libre, su fracción activa, digámoslo así. Y si es demasiado, puede producir toxicidad. ¿Por qué es importante esto? Una utilidad clínica de esto es que si tenemos un paciente con hipoalbuminemia, ya sea con desnutrición o síndrome nefrótico, no vamos a darle la misma dosis de medicamento que a un paciente sano, ¿verdad? Porque vamos a producirle toxicidad o hasta muerte. Tenemos que corregirlo de acuerdo a la albúmina. Muy bien. Sigamos. Entonces tenemos aquí un fármaco lipofílico. Ustedes dirán, pero está en el espacio de la barrera hematoencefálica. ¿Cómo va a atravesar esto? Si no hay ningún tipo de fenestración. ¿Cómo lo logra? Aquí hay una preguntita. De distribución alto. Ahorita vamos a ver un ejemplito. No te preocupes, primero voy a explicar este concepto de volumen de distribución alto. Ahorita va a quedar un poquito más claro eso. Digamos, tenemos este fármaco lipofílico, ¿no? Digamos. Y vemos que no tiene fenestraciones tal cual, ¿no? Llega, ¿cómo va a entrar? Dirán ustedes. Hace lo siguiente, perdón. Pues no se preocupa. ¿Por qué? Porque atraviesa tranquilamente lo que es la membrana bilipídica. No, atraviesa sin ningún tipo de problema. Claro que por supuesto se va a unir a proteínas, todo eso sí, no, no lo dudo. Pero lo pongo acá como ejemplo, ¿para qué? Porque no necesita las fenestraciones para atravesar el endotelio. Y acá tampoco necesita, pues, transportadores para atravesar la membrana bilipídica. Entonces, este cuadrito de acá, este azulito, lo transportamos aquí, acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una línea que va, ustedes de menor a mayor, de mayor a menor, pues de menor a mayor volumen de distribución, ¿no? Va ascendiendo. Entonces el plasma, si es un fármaco que se queda solamente en el plasma, tiene un volumen de distribución bajo. Tenemos una infección en la sangre, por ejemplo,
solamente se queda en el plasma. Si tenemos un medicamento que llega al líquido intracelular, ¿no? En todos los compartimientos, un volumen de distribución alto. Ejemplos, como pidió el compañero, muchos antibióticos, por ejemplo, la vancomicina. Vancomicina se usa bastante, o la ceftriaxona. Se usa bastante en infecciones de qué tipo? En la meningitis, por ejemplo, ¿no? En la meningitis se usa. O también la rifampicina, por ejemplo, tiene un gran volumen de distribución. ¿Por qué? Rifampicina se usa en el tratamiento de la tuberculosis. Y la tuberculosis tiene una capacidad que es formar granulomas, ¿no? Y estos granulomas, ¿por qué? Porque los granulomas es como un búnker, digámoslo así, ¿no? Entonces, la rifampicina tiene esa capacidad de ir hasta lo más profundo para matar a la tuberculosis. Tiene un alto volumen de distribución. Otro ejemplo de que se usa rifampicina. En pacientes, por ejemplo, con reemplazo de válvulas cardíacas, digamos, han tenido una calcificación de la válvula aórtica, digamos, le hacen un trasplante, un reemplazo. Le ponen una válvula protésica. Algunos desarrollan endocarditis, o sea, básicamente esa zona se llena de biofilm protésico, ¿no? De Staphylococcus aureus, y pues se empieza a coleccionar y puede producir sepsis. ¿Cómo se trata esa infección ahí? Si hay un biofilm, es una sustancia que impide el paso de medicamentos. También se usa rifampicina, por ejemplo. La rifampicina tiene un alto volumen de distribución que sí llega a atravesar ese biofilm de válvulas protésicas. Veamos a la rifampicina como un rompetanques, un rompescudos, digámoslo así, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Muchos antibióticos, la gran mayoría que se usa en el sistema nervioso, por ejemplo, tienen una alta, una alta volumen de distribución. Y aquí es un concepto importante. Por ejemplo, digamos, cuando tenemos una infección del tracto urinario, hay dos tipos, ITU bajo o ITU alto. Claro, por eso son tóxicos, exactamente. Pueden producir fácilmente efectos adversos. Les explico. Mira, esto es muy bonito, porque vean lo bonito que es la farmacología y la terapéutica. Tenemos dos tipos de infecciones de tracto urinario, alto, bajo. Alto es en el parénquima renal, digámoslo así, ¿no? Que infecta al tejido renal. Bajo, que son las vías urinarias, básicamente, ¿no? Bueno, como tal, el punto de corte es la vejiga, por arriba, por abajo, pero digámosle para simplificar las cosas. Una infección renal y otra infección de las vías urinarias, vejiga, por ejemplo. Si queremos tratar una infección en la vejiga de la vía urinaria baja, esta se encuentra en la luz de la vía urinaria. O sea, no sé por qué miro acá, la cámara está acá. Esto se encuentra en la luz de la vía urinaria. O sea, en el tubo, digámoslo así, de la vía urinaria. Entonces, en el tubo se encuentra principalmente, ¿qué cosa? Agua. No vamos a usar un fármaco liposoluble, ¿no? Porque tenemos que tratar un medio que es básicamente agua, un tubo. Nitrofurantoína, por ejemplo, ¿no? Nitrofurantoína se usa para el tratamiento de la ITU baja, infección del tracto urinario ITU baja. Pero si queremos tratar una infección del tracto urinario alta, una pielonefritis, o sea, una infección de las pelvis renales, hay parénquima, hay células. No nos va a servir la nitrofurantoína, porque esta tiene una gran hidrosolubilidad, un volumen de distribución bajo. Necesitamos, hay cosas, fármacos que lleguen a células, a tejido, ¿no? Porque estamos tratando parénquima renal, tejido renal. Entonces usamos, ¿qué cosas? Ciprofloxacina, por ejemplo, ¿no? Con esto podemos tratar infecciones altas. Por eso, si tenemos una infección urinaria, no es pa de porrazo, un medicamento. Hay que pensar, hay que razonar con la farmacología y con la terapéutica, ¿no? Y así se explica farmacológicamente por qué se usa a veces un medicamento, por qué u otro. Entender eso es bonito y nunca más te vas a olvidar. Ujú. Muy bien, chicos. Sigamos entonces. Como se darán cuenta, los fármacos lipofílicos tienen un mayor volumen de distribución, llegan hasta el fondo sin ningún tipo de problema. Y los hidrofílicos llegan también hasta ahí. Sí, pueden llegar. ¿Cómo? Con transportadores. Uno, dos, tres. Como se darán cuenta, pueden llegar, pero no es tan sencilla su arribo hasta esas zonas, ¿no? Entonces hay menos transportadores, en cambio el otro no necesita ningún tipo de puerta, solamente atraviesa. Entonces, por lo tanto, es más fácil para los fármacos lipofílicos llegar hasta tan profundo. Por lo tanto, por ello mismo tiene mayor volumen de distribución. Ya para terminar, los últimos minutos, ya por despedirnos, tenemos el metabolismo. ¿Qué básicamente es metabolismo? Es la biotransformación del medicamento a un medio más una hidrosolubilidad. ¿Por qué? Porque este medicamento ya bacán, te sanó, te curó, hizo lo que tenía que hacer y tiene que irse, ¿no? Pero ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir si el medio, la orina es agua? Y uno no orina albúmina. No debería orinar albúmina, por supuesto. Entonces, ¿cómo va a perder este medicamento? Lo transformamos en el hígado. Tenemos dos fases, la fase uno y la fase 2. Aquí hay un montón de nombres complejos, aburridos, complicados, que más adelante pueden tener una utilidad, pero quiero que te acuerdes con esta analogía que te voy a presentar. Ahí. La fase uno es la fase de preparación, preparación para la hidrosolubilidad. Básicamente, expones un grupo funcional, digamos,
Eres, digamos que soy boxeador, quiero estrecharte la mano, tengo que primero quitarme el guante. Me quito el guante y te estrecho la mano. Igual, expongo un grupo funcional, una zona de enganche para la fase 2. Él es Danielito. Danielito Torres es un excursionista que quiere hacer canotaje. ¿No? Quiere hacer canotaje. ¿Qué es canotaje? Básicamente irse en una lanchita por el río. Es un deporte muy interesante. Entonces, ¿qué tiene que hacer antes de subirse al bote? Que el bote es obviamente hidrosoluble, digámoslo así, porque se desplaza con total facilidad en el agua. Tiene que ponerse flotador, ¿no? Es una preparación previa antes de subirse a la sustancia más grande que es la lanchita, el botecito. Entonces, el flotador como tal le da una capacidad previa, una preparación antes de subirse. Y también le da cierta hidrosolubilidad. O sea, el flotador es hidrosoluble. Si yo me pongo un flotador, voy río abajo y también hasta el fondo. No tanto como un botecito, pero sí ciertamente hidrosoluble, un poquito al menos. Entonces, esto se da por el citocromo P450 CIEP, ¿no? Por supuesto que este término es muy importante. ¿Por qué? Porque hay pacientes con, digamos, insuficiencia hepática, ¿no? Que, como se darán cuenta, no tiene tanta facilidad para biotransformar los medicamentos y eliminarlos si se pueden acumular más tóxicos. Entonces, como mencioné, crea un sitio de unión para la fase 2. Es una preparación para la fase 2, la cual es la conjugación o empaquetamiento final. Básicamente, unes a lo que quedó de la fase uno con una sustancia más grande. La unes, la acoplas, que es básicamente como que ahora Danielito está en una lancha, ¿no? Ahora está en su botecito y yéndose de arriba abajo. Si se dan cuenta, era necesario que primero tenga su flotador, que tenía cierta hidrosolubilidad, y luego se unió a la sustancia más grande, que es mucho más hidrosoluble, como lo que es la lanchita o el botecito. Ya se va feliz por el río Pichi, digámosle así, río Pichi. Estas sustancias son el ácido glucurónico, el sulfato, glutatión, etcétera, ¿no? Entonces, esto se da mediante las transferasas. Son las proteínas que se encargan de eso y las convierten al fármaco en una molécula muy hidrosoluble para que luego se vaya tranquilamente por la orina. Y listo. Eso sería todo, mis estimados amigos. Hay una pregunta. Hay un montón de citocromos, la verdad. Sí, citocromos hay bastante. Muy buena pregunta, amigo. Hay bastantes citocromos, algunos específicos de una enfermedad, de otra. Pero, ¿sabes? Eso te lo aprendes para el examen, ¿no? Si es que está en tu PPT, lo estudias, lo aprendes, pero utilidad no hay mucha, la verdad, no hay mucha. Lo que sí tienes que aprender son los que son, por ejemplo, fármacos hepatotóxicos, por ejemplo, ¿no? Porque estos afectan, obviamente, a la metabolismo hepático, a la biotransformación hepática. Por eso no te preocupes, hay un palacio mental exclusivamente para eso. Hay un compañero que ha hecho un palacio mental excelente con una analogía, con una historia como de este, de, ¿cómo se llama este? De la fábrica de chocolates, de Willy Wonka, Charlie de la fábrica de chocolates. Es una historia igualita, pero con fármacos nefrotóxicos y hepatotóxicos. Entonces, eso sí es importante, que sí te va a servir bastante con bastante utilidad clínica. Ahora sí, en los exámenes a veces se preguntan, ¿qué fármacos son metabolizados por tal citocromo? Eso te sirve solamente para el examen, la verdad. Porque en la clínica no, digamos, cuando lo tomamos en hospitales, nadie habla, ay, este fármaco es por tal citocromo. No, no, no se usa clínicamente. Así que no te preocupes, hay muchas cosas que, como mencioné, para los exámenes sí va a servir, pero más allá de eso, no. Así que puedes hacerte un flashcard, por ejemplo, ¿no? De lo que te pueda preguntar. Lo que sea en tu PPT, de tu clase, ¿no? Cuando lleves farmacología. Así es, amigo Yair. Hay otra pregunta, creo. Exactamente, ¿no? Yo lo eliminé, por ejemplo, ¿no? No es algo que tenga mucha utilidad, ni tampoco en docencia, tampoco, porque no da un sentido lógico de las cosas. O sea, sí, te van a preguntar, pero pues una utilidad tal cual, no tanto. Pero de todas formas, hay algunos que sí, sí, como que tienen más, son más clásicos, eso sí, ¿no? Se pueden quedar, pero más allá de eso, ¿no? Listo, chicos, ¿alguna otra pregunta? Acá creo que hay otra pregunta. En la célula del cuerpo, ¿cómo se resuelve el colesterol y llega a los riñones? Ah, ya, muy buena pregunta, amigo. Cuando, digamos, el fármaco tiene su uso, digámoslo así, digamos que ingresa 100 moléculas de fármaco a tu cuerpo, ¿no? Digamos. Y hay un montón de tipos de fármacos. Puede ser para, pues, antibiótico, puede ser, pues, no sé, un inmunomodulador, lo que sea. Cumple su mecanismo de acción y ya. Entonces, al momento de cumplir su mecanismo de acción, por ejemplo, digamos, el AINES, ¿no? Se inhibe el citocromo, segundo el citocromo, algunos de forma permanente, otros de forma temporal. Entonces, si es de forma permanente, ya se consume, luego se degrada, la plaqueta, por ejemplo, se degrada y ya. Pero aquellos que consumiste no todos se usan.
¿no? O sea, digamos, consumiste 100, se usa un porcentaje. Los demás van a quedar libres, sí o sí, libres ya sea junto a la albúmina o libres en la sangre. Entonces, esos medicamentos que se usaron, pues ya se usaron, no se gastaron, digamos, se gastó la plata. Lo que buscamos es el excedente que va a quedar, porque sí o sí, la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Es una ciencia pues, de probabilidades y de aproximaciones. Entonces va a haber un porcentaje que se va a quedar libre, siempre, ¿no? Por más que aún no hayas terminado tu tratamiento, cuando termines tu tratamiento, y esa es el que se, se excreta, como llega al metabolismo hepático. Bueno, como tal, al cumplir su circulación, o sea, al momento de cumplir su circulación, llega a la circulación hepática y ahí es que llega el citocromo, ¿no? Llega al hepatocito, pasa por el citocromo y se conjuga, todo, se biotransforma. Luego otra vez se manda a la circulación, ¿no? O sea, igualito que la bilirrubina. La bilirrubina, por ejemplo, lo que sucede con la bilirrubina es que se encuentra dentro del glóbulo rojo, luego el glóbulo rojo se degrada en el vaso y esta biliverdina se va al hepatocito, al hígado, y el hígado hace el mismo efecto. Igualito que los medicamentos, a la bilirrubina. Le pone su ácido glucurónico y se convierte en bilirrubina conjugada. Y otra vez la manda a la sangre, ¿no? Y esta se va, ¿por dónde? Por la orina. Se filtra por el glomérulo y se va por la orina, ¿no? Y otra parte también se va hacia la vía biliar y se excreta. Pero bueno, eso es hablando de la bilirrubina, ¿no? Aquí hablamos de lo que es la excreción renal. Entonces, como mencioné, la bilirrubina se conjuga en el hígado, se une al ácido glucurónico, se convierte en bilirrubina directa conjugada, se vuelve hidrofílica, se va otra vez a la sangre y toda la sangre siempre pasa por el riñón. Entonces ahí se filtra por el glomérulo y se va. Igualito con los medicamentos, ¿no? ¿Quedó clara la duda, amigo Flavio? Ah, ya, Leo, ¿puedes por favor mandar de nuevo el registro de asistencia que una compañerita lo ha pedido? Que yo no lo tengo, chicos, mi compañero lo tiene. Yo le pedí que lo mande. Sí, perfecto. Tratamiento del cáncer. Hoy sí me agarraste, amigo. No sabría decirte el papel de la glucoproteína P en el tratamiento del cáncer. Pero sí te puedo decir que este concepto está presente, por ejemplo, en muchos microorganismos. Muchas bacterias, por ejemplo. Cuando hablamos de mecanismos de resistencia, hay muchos mecanismos de resistencia. Entre ellos, por ejemplo, es la expresión de glucoproteínas que en forma muy similar bombean al medicamento. Digamos que tienes un medicamento que ataca la síntesis de ácidos nucleicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que atravesar la pared celular, tiene que atravesar la membrana y llega al centro de la bacteria. Pero cuando quiere atravesar la membrana, pues tiene igual proteínas que lo botan de regreso al exterior, ¿no? Entonces, es un concepto muy interesante también en lo que es el uso de los antibióticos. Bastante interesante, la verdad. En cáncer sí no sabría decirte si me agarraste, amigo, pero debe haber seguramente. Muy interesante. Terminando esto, voy a leerlo. Otra pregunta, no sé si hay. Eliminación de fármacos. Ah, ya, los fármacos básicamente tienen eliminación principalmente renal, ¿no? Entonces, como mencioné, bueno, esto es una parte que no lo mencioné porque es más sencilla. Una vez los fármacos se este, metabolizan, se vuelven hidrosolubles, se filtran por el glomérulo y se van, pues, toda la vía del nefrón, ¿no? Hasta la excreción renal. Entonces, ¿qué sucede si tenemos pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo? Un glomérulo que no filtra, que no funciona, que no permite el paso de sustancias hacia la vía, hacia la orina primitiva, recién formada. Ahí suele haber acumulación, ¿no? Acumulación. Entonces, ante esta acumulación tenemos que buscar cómo tener una efectividad sin producir toxicidad. Ahí entra la terapéutica, por ejemplo, ¿no? Si, como el ejemplo que mencioné, ¿no? Si la furosemida queremos usarla para un paciente con insuficiencia cardíaca, muchas veces los pacientes más complicados no tienen una sola complicación, tienen varias, ¿no? Si es un paciente con insuficiencia cardíaca, principalmente en el Perú, ¿por qué se da? Se da por motivos de síndrome metabólico, infarto agudo de miocardio a repetición, por ejemplo, ¿no? Y usualmente esto viene con diabetes, no viene el paquete completo de síndrome metabólico. Y los diabéticos también suelen presentar pues, insuficiencia renal por nefropatía diabética. Entonces, ¿cómo tratar a estos pacientes con insuficiencia renal? Se les reduce la dosis, pero ¿cómo reducimos la dosis lo suficiente como para que aún sea útil? ¿No? Eso sí ya se ve en la parte de medicina interna, terapéutica, ¿no? Pero es muy interesante, muy interesante. Pero el principal concepto que como quiero que comprendan es que el hígado es el que se encarga de hacer hidrosolubles a los medicamentos para que luego sean excretados tranquilamente en un paciente sano, por supuesto. ¿Otra duda que tengan, chicos? Sí, la verdad es que esa es una muy buena observación, amigo Yair. Cuando un medicamento no funciona, digamos, o es insuficiente, en vez de aumentar la dosis, se opta por usar otro medicamento y bajar la dosis en ambos. También es útil, también es muy útil. También hay interacciones entre medicamentos. Por ejemplo, los antidepresivos tienen actividad, por ejemplo, antiplaquetaria, ¿no? Curiosamente,
¿no? Entonces, si usamos un medicamento, digamos, un paciente que tiene depresión, no, usamos un ISRS, que luego van a ver qué es ese medicamento. Un ISRS y a la vez usamos, no sé, una warfarina, digamos, ¿no? Que no tiene relación con la plaqueta, pero igual de todas formas pone al paciente el riesgo de sangrado. Podemos aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, sí, se puede combinar fármacos en bajas dosis, claro que sí, eso favorece, pero siempre con cuidado de esas interacciones. Exactamente, Flavio, muy bien. La mayoría, eso sucede. La mayoría de fármacos llegan al hígado y se hacen hidrosolubles y se eliminan en la orina. Por eso siempre tengan mucho cuidado con qué, con el metabolismo, perdón, con la insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Son muy importantes. La insuficiencia hepática, sobre todo. Felizmente en Palacio Mental para eso. Claro, deprimiría tu sistema, tu coagulación también. Sí, es que lo que pasa es que el ISRS, no recuerdo bien el mecanismo ya, pero lo que sucede es que se une a las plaquetas cuando hacen agregación plaquetaria, forman como que podos, o sea, patitas que unen una plaqueta con otra. Entonces, el ISRS actúa ahí, inhibe la agregación plaquetaria, ¿no? Es un efecto adverso no muy conocido, pero sucede. Es muy interesante, por supuesto, no hay que tener mucho cuidado porque la mayoría no maneja este tipo de interacciones y a veces sin querer, ¿no? Obviamente sin desearlo, sin conocerlo, generan esas interacciones que, bueno, la única forma de conocerla es sabiendo el mecanismo y teniendo una asociación clínica en la cabeza. Muy bien, chicos, ¿hay más dudas? No sé si tenemos tiempo como para... ¿A qué hora hemos empezado?